Entonces vamos a continuar con la clase de dinámica. En la clase pasada nos habíamos quedado hasta el tema de movimiento de varias partículas dependiente y relativo. Entonces habíamos visto que definimos el movimiento de una partícula con respecto de otra con la notación de X, que es la posición. La posición relativa es X de B con respecto de A, igual a XB menos XA, en la cual tenemos esta diferencia de posiciones nos da la posición de una partícula con respecto de otra. Aplicando la definición de velocidad, velocidad es la derivada de la posición con respecto del tiempo. Entonces, la velocidad relativa derivada de XB con respecto de A es igual a XB derivada de XB con respecto de T menos derivada de XA con respecto de T. Entonces, esto decimos lo podemos denotar con V de B con respecto de A menos V de B menos V de A. Básicamente es la diferencia de las velocidades. Y de ahí podemos también ordenar. Normalmente podemos estar interesados en la velocidad de B. Entonces la podemos denotar como velocidad de B igual a velocidad de A más el término de la velocidad relativa de B con respecto de A. Y decíamos, para la aceleración hacemos algo parecido. La aceleración es la derivada de la velocidad con respecto del tiempo. Entonces ahí también nos quedaría algo parecido, que sería la aceleración de B con respecto de A igual a aceleración de B menos aceleración de A. También podemos arreglar, ya que normalmente lo que nos interesa es la velocidad, la aceleración de B. Entonces podemos despejar aceleración de B es igual a aceleración de A más el término de la aceleración relativa de B con respecto de A. Decíamos, eso lo pudimos deducir fácilmente para el caso de movimiento en una dimensión, movimiento rectilíneo. Para el caso de 2 y 3 dimensiones, lo que hacemos nada más es utilizar la notación vectorial y es una extensión del movimiento de una dimensión a 2 y 3 dimensiones. Entonces ahí tenemos una figura que nos representa un sistema de coordenadas X, Y, Z. El cual es fijo, y después tenemos otro sistema, el cual se está moviendo con respecto del primer sistema. Entonces este otro lo llamamos X', Y', Z', y se mueve con respecto al sistema de referencia fijo X, Y y Z. Entonces ahí también obtenemos unas relaciones para estas cantidades que describen el movimiento que hemos estado manejando, que son la posición, la velocidad, la aceleración, el desplazamiento. Pues aquí en la figura tenemos el vector de posición RA, que es el vector de posición del sistema de coordenadas X', Y', Z' con respecto de X, Y, Z, que es fijo. Tenemos también el vector RB, que es el vector de posición de B con respecto de el sistema fijo X, Y, Z. Y también tenemos un vector de posición que se podría obtener de la resta de estos dos vectores, RB menos RA, y esto es igual a esa resta de estos dos vectores, y es este vector de color azul que podemos ver, es R de B con respecto de A.
Entonces decimos para obtener el movimiento relativo con en el caso del movimiento en 3 dimensiones es parecido al caso en una dimensión, es una extensión, nada más utilizando la notación vectorial. Entonces aquí, para el caso de la posición, tenemos que la posición de B va a ser igual a la posición de A más la posición relativa de B con respecto de A. Eso es en forma vectorial. También después tenemos para la velocidad, sería algo parecido, que es velocidad. Velocidad, aplicamos la definición de velocidad, es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Entonces, aplicamos esta definición y obtenemos la derivada. Habíamos mencionado que cualquier cantidad que tiene un punto, que le ponemos un punto arriba, es para denotar la derivada con respecto al tiempo de esa cantidad. Pues aquí tenemos derivada con respecto al tiempo de estos vectores. Pues de ahí tenemos la velocidad de B es igual a velocidad de A más velocidad de B con respecto de A, y obtenemos algo similar para el caso de la aceleración. Entonces aquí esto es lo que nos da el movimiento relativo. Entonces para ilustrar estos conceptos vamos a continuar con un ejercicio para ilustrar estos conceptos. Entonces ahí si gustan anotar. Entonces dice los automóviles A y B están viajando en la misma dirección. Como se muestra en la figura. Punto y seguido, calcule la distancia entre los automóviles. Diez segundos después. Sí. Del instante en que estuvieron separados. Después de que estuvieron separados 500 metros. Buenos días. Disculpe, ¿su apellido? ¿Perdón? ¿Su apellido? Hernández Pérez. Gracias.
Sí, entonces nos dice que se trata de dos automóviles que se van moviendo. Pues tenemos uno es un automóvil A y el otro es B, y dice que se mueven en la misma dirección. En el caso del automóvil A, tiene una velocidad de 30 metros por segundo. Mientras que en el caso del automóvil B tiene una velocidad de 25 metros por segundo. Entonces ahí lo que nos pide es calcular la distancia entre estos automóviles 10 segundos después del instante en que estuvieron separados 500 metros. Entonces, en algún momento que no nos especifican, pero en algún momento estuvieron separados una distancia de 500 metros. Entonces, en ese momento T inicial o T igual a 0 va a ser 0 en ese momento. Y la distancia de separación entre estos automóviles es de 500 metros. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? ¿Alguna idea? T inicial, T0, T subíndice 0. Sí, es T subíndice 0 igual a 0 segundos. Entonces nos dice que calcular la distancia de separación entre estos automóviles 10 segundos después, o sea, un tiempo después, lo podemos llamar T1 igual a 10 segundos.
Y entonces ahí, ¿qué podemos hacer? ¿Qué cantidad es la que nos piden? Una distancia de separación entre los automóviles. Entonces, estamos viendo el movimiento relativo. Hay un movimiento relativo entre estos dos automóviles. Estamos viendo el movimiento rectilíneo. Para el caso de movimiento rectilíneo, estamos viendo la posición relativa. Nos da que esta posición relativa es la diferencia de la posición de B menos la posición de A. Entonces ahí tenemos dos automóviles, uno sería B, otro sería A, y tenemos lo que nos piden es entonces la distancia de separación entre estos dos automóviles. Sería entonces la distancia relativa, o más bien la posición relativa. ¿Cuánto, perdón? 500. 500. ¿Cómo tenemos el 500 de...? Sí, esa es la posición relativa inicial, efectivamente. Inicialmente hay una posición de B con respecto de A inicial es igual a 500. Y nos piden una posición relativa de B con respecto de A en T igual a 10 segundos. Entonces ahí podemos... Profe, sí. ¿se podría calcular la velocidad relativa y después la integramos para obtener la posición relativa? La velocidad relativa, sí, también podemos obtener la velocidad relativa. Tenemos ahí dos velocidades. Tenemos la velocidad de A, la velocidad de B. Podemos obtener la velocidad relativa. Y podemos obtener la velocidad relativa y después obtener a partir de la velocidad el cambio de posición. Entonces ahí tenemos también velocidad A, velocidad B, podemos obtener velocidad relativa de B con respecto de A. Eso es igual a velocidad de Velocidad B menos velocidad. velocidad de B menos velocidad de A. Entonces esto lo podemos obtener de los valores que tenemos. Es igual a 25 metros por segundo menos 30 metros por segundo. Entonces eso nos daría igual a menos 5 metros por segundo. Entonces ahí nos dan una velocidad constante. La velocidad A, la velocidad B son constantes. No hay una aceleración. Entonces ahí podemos también saber que la aceleración, tanto la aceleración de A es igual a la aceleración de B, es igual a 0. Nos dan nada más velocidades constantes, entonces su aceleración es igual a 0. Entonces, como tenemos un movimiento con aceleración igual a 0,
podemos obtener el cambio de posición. Anteriormente habíamos visto que el cambio de posición es igual para un movimiento con aceleración constante. ¿Cómo sería? ¿Alguna idea? La posición final, la posición inicial. Velocidad, ¿cómo? Perdón. Es la posición final en la posición inicial. Sí, pero ¿cómo lo obtenemos conociendo la velocidad? Eso también, ese cambio de posición sería también un cambio relativo. Un cambio de posición de B con respecto de A. Entonces, sí, podemos recordar cómo obtendríamos el cambio de posición cuando conocemos la velocidad para un caso de aceleración constante. No podemos decir que distancia y que velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Y como ya tenemos la velocidad constante, ya nada más despejamos distancia. Entonces sería como Nos quedaría que distancia sobre tiempo de B con respecto de A es igual a la velocidad de B menos la velocidad de A. Entonces eso significa que la distancia de B con respecto de A es igual a 10 por menos 5, ¿no? Entonces tendríamos una disminución de unos 50 metros. Y al final pues podríamos decir que el incremento de las distancias es igual a la distancia final menos la distancia inicial, y por lo tanto la distancia final es igual a menos 50 más 500 metros, o sea, 450. Y tiene sentido porque como no hay aceleración, el vehículo A avanza más rápido que el vehículo B, entonces es normal que lo vaya alcanzando poco a poco. lo va alcanzando porque su velocidad es 5 metros más rápido. su velocidad va disminuyendo su S-5, entonces ¿cuánto decías que daba? Que Bueno, y medio 450 metros. La distancia. 450 metros. Sí, entonces este va a ser un cambio, sería por el tiempo o sería la velocidad de B con respecto de A por el cambio de tiempo, que sería 10 segundos. Entonces aquí tenemos ahí menos 5 por sería 10 menos, o sea, lo ponemos completo para que sería menos 50 metros. Ese es el cambio de posición de B con respecto de A, pero inicialmente había aquí un cambio, más bien una posición de B con respecto de A de 500. Entonces el cambio de posición final
o la posición relativa final de B con respecto de A. Al final va a ser la posición relativa de B con respecto de A inicial más el delta X de B con respecto de A. Pues aquí sustituimos los valores y teníamos un valor inicial de 500 menos 50. Todo esto es unidades de metros y nos da un valor de efectivamente de 450 metros. Sí, entonces vamos a decimos este es el subtema de movimiento de varias partículas, que se trata de movimiento dependiente y movimiento relativo. Pues el movimiento dependiente también, bueno, el movimiento relativo es este caso en donde una partícula o un objeto se mueve con respecto de otro, y también podemos tener un movimiento dependiente, un movimiento relativo que se llama dependiente y que se trata de cuando hay una relación entre el movimiento de estas partículas. ¿Puedo subir un poco el texto? Es que aquí no se alcanza a ver. Bien. Movimiento dependiente, decíamos, es un caso particular de el movimiento relativo, en donde existe una relación entre las posiciones o las velocidades de estos objetos que se encuentran en movimiento. Entonces, en esos casos normalmente también se puede especificar alguna de estas características de manera independiente, como puede ser la posición, la velocidad o la aceleración. Pues un caso de este tipo es, por ejemplo, cuando tenemos un sistema de poleas, un sistema de poleas en donde un objeto se mueve con respecto a otro y existe una relación en el movimiento de ambos. Entonces vamos a poner, por ejemplo, un caso de decíamos de algún movimiento relativo en donde tenemos un sistema
sistema de varias partículas. Tenemos, por ejemplo, el eje X, que nos describe la posición de estas partículas. Hacemos un caso común de este tipo de movimiento, es el caso de una polea o de un sistema de poleas. Entonces aquí podemos describir la posición de cada una de, cuando ahí tenemos dos objetos que se van moviendo. Uno lo llamamos A y otro lo llamamos B. Aquí podemos poner el origen y podemos describir su posición X. X de A y X de B. Entonces ahí tenemos un sistema en donde tenemos dos objetos en los cuales existe un movimiento relativo entre ellos. Sin embargo, aparte de que están en movimiento relativo, también tienen un movimiento dependiente, ya que el movimiento de uno de ellos depende del movimiento del otro. Es decir, como podemos ver, están conectados y están conectados a través de un cable o de un hilo, ¿no?, que está pasando por una polea, y que este hilo, este cable tiene una longitud, que es fija, está conectando a los dos, pero tiene una longitud que es fija. Entonces, en estos casos existe una relación entre estos parámetros que describen el movimiento. En este caso podemos ver que la longitud total de las distancias de los objetos A y B con respecto al origen va a permanecer constante. ¿Por qué? Porque el cable o el hilo no se estira, tiene una longitud constante, y cuando uno de ellos se mueve hacia la derecha, el otro se va a mover a la izquierda, y están conectados el uno con el otro, y el movimiento de uno depende del otro. Entonces, aquí podemos obtener una relación para este tipo de movimiento, y podemos relacionar sus posiciones. La posición de A, en este caso la posición de A más la posición de B, va a ser igual a constante. Entonces ahí tenemos una relación de este tipo de movimiento, en donde tenemos la suma de todas las dos posiciones va a ser igual a constante. ¿Qué sería en el caso de la velocidad? ¿Alguna idea?
La velocidad sería constante. Sí, bueno, la velocidad de A igual a la velocidad de B es igual a constante. Sería, bueno, no sería la velocidad de A igual a la velocidad de B, sino más bien serían constantes. Bueno, sin embargo, podemos ver que cuando B se mueve hacia... Entonces decíamos, ahí tenemos una relación de XA más XB es igual a constante. Para la velocidad, ¿cuál sería la relación? VA menos VB. B es igual a constante. VA menos VB es igual a constante. Así. Sí. ¿Están de acuerdo? Depende en qué dirección igual quiere, ¿no? En sentido horario contrario. ¿Y cuál sería el valor de esa constante? Nos decíamos aquí, también podemos aplicar la definición de velocidad, que es igual a velocidad derivada de la posición con respecto del tiempo. Entonces podemos también decir que derivada de XA con respecto de tiempo más derivada de XB con respecto del tiempo va a ser igual a derivada de constante con respecto del tiempo. ¿Sí están de acuerdo que eso se cumpliría? Sí. Entonces, la derivada de XA con respecto de P es la velocidad de A. Y la derivada de XB con respecto de T es la velocidad de B. Todo esto va a ser igual a la derivada de una constante es igual a 0. Entonces, esa sería la relación de las velocidades. La velocidad de A más la velocidad de B va a ser igual a 0. Entonces, todo es para este caso. Entonces, aquí, en este caso, velocidad de A menos velocidad de B es igual a constante. Entonces, esas dos nos tendrían que restar por... ¿En dónde? Derivada de X da menos derivada de X. Esto. Ajá. Restarlo. Ajá. ¿Por qué? Porque arriba de la velocidad se están restando las dos. Sí, primero tenemos esta. Pero esa es la posición, ¿no? Sí, ajá, pero supone que la velocidad de A es la derivada de X de la posición con el tiempo. Ahí cambió VA
por dt b de x. Ahí cambiaría solamente el signo de más por menos. Ajá. Solo cambia el signo, ¿no? Porque es como si tuviera VA menos VB. A ver, vamos a ver. Tenemos aquí inicialmente esta relación. ¿Están de acuerdo que la suma de estas dos longitudes debe ser igual a constante en todo momento? Si aplicamos una derivada de este lado y aplicamos una derivada de este lado, hacemos lo mismo en ambos lados, no cambiaría sería lo mismo. Entonces podemos aplicar aquí derivada de xa más xb con respecto de t es igual a derivada también en el otro lado de constante con respecto de t. Sí, están de acuerdo que sería lo mismo si derivamos en un lado y derivamos en el otro, nos sigue manteniendo la igualdad. Entonces, aquí derivada de una suma de dos términos nos da la suma de la derivada del primer término más la derivada del segundo término. Y del otro lado lo dejamos así por ahora. Derivada de constante con respecto de t. Derivada de x con respecto de t es lo mismo que la velocidad, más derivada de xb con respecto de t es lo mismo que la velocidad de b. Derivada de constante con respecto de t es igual a 0. Sí, entonces ahí que nos dice que la velocidad de a más la velocidad de b es igual a 0. ¿Cómo podemos interpretar ahí también entonces que velocidad de a también podría decirse que es igual a menos velocidad de b? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Entonces que ambas velocidades son iguales en magnitud, pero cuando uno se mueve para adelante, el otro va para atrás. Entonces, ese sería para el caso de cuando tenemos esta configuración. Sin embargo, podemos tener alguna otra configuración por ejemplo, aquí tenemos nada más una sola polea. Podemos tener dos poleas. Entonces, ¿qué pasaría si tenemos un arreglo donde tenemos dos poleas? En general, en este caso, lo que... Si no puede copiar nada más la de arriba. Copiar esta. Sí, lo podemos...
Entonces ahí tenemos otro arreglo en donde tenemos, bueno, más bien tres poleas. Y tenemos aquí un, también aquí buscamos una relación una relación para este sistema. Y tenemos dos objetos que se van moviendo también. Un punto P. Aquí tenemos una posición para B, una posición para el objeto A también. Sí, entonces, ahí, como podemos ver, tenemos ahí ese sistema con tres poleas en las cuales existe un movimiento relativo. Ahí dos de ellas están fijas si consideramos aquí el punto de referencia como donde x igual a 0. Entonces ahí también podemos encontrar una relación para calcular la dependencia entre estos movimientos. Entonces ahí también podemos ver que la longitud total de toda la cuerda o todo el
todo el cable es igual a constante. Correcto. Sin embargo, ¿Por qué no ponía la P, después al final la X, y del otro lado está el otro lado poner de aquí, en el centro. Sí, sería mejor correctamente ponerlo en el centro, aunque así. Sí, es de centro a centro. Sí, es Entonces la longitud total de toda la cuerda es igual a constante. ¿Y cuál sería la longitud total en términos de las posiciones de las partículas que estamos considerando? XA más XB el punto P también se mueve. Entonces, ¿cómo quedaría la relación? Menos XP. ¿Por qué? Sería igual a XB. La longitud total de la cuerda desde A hasta B va a ser igual a la longitud de XA más la longitud de XB. Más 2XP, ¿no? Más 2XP, efectivamente. O sea, el doble de la distancia de XP. Todo esto va a ser igual a constante. Entonces, para la velocidad, para la aceleración, Para la velocidad sería derivada de XA con respecto de T más la derivada de XB con respecto de T más 2 por la derivada de XP con respecto de T. Y la derivada de una constante es igual a 0. Entonces, esto nos queda que velocidad de A más velocidad de B más 2 veces la velocidad de P va a ser igual a 0. Y para la aceleración nos quedaría que derivada de V A con respecto de T más derivada de VB con respecto de T más 2 veces velocidad de VP con respecto de T es igual a 0. Entonces ahí también nos queda una relación parecida, que sería que aceleración de A más aceleración de B más 2 veces la aceleración de P va a ser igual a 0. Porque aquí sí se toma en cuenta la aceleración. ¿Perdón? Porque aquí sí se toma en cuenta la aceleración. La aceleración, porque también XP tiene que recorrer mayor distancia, ¿no? esta
El doble, sí, porque como tiene más bien menor distancia, recorre menor distancia, porque no, de hecho no recorre de menor distancia ni mayor distancia, todo depende de los valores. Entonces, arriba también se puede calcular aceleración. Sí, pero como ya nos había dado sí, aquí también nos daría aceleración de A más aceleración de B será igual a 0 también. Sí, entonces vamos a dejar hasta aquí por el día de hoy. Y entonces vamos a pasar lista nada más. Bravo Cruz. Burgos Leiva. Callejas Moctezuma. Callejas Moctezuma. De la Cruz Martínez. Delgadillo Bautista. Bautista. Díaz Pérez. Presente, profe. Domínguez Espinosa. Presente. Escalona López. Espinosa Costilla. Presente. Esquivel Rayo. Flores Díaz. Fragoso Ibarra. García Cortés. González Guerrero. González Juárez. González Salinas. Presente, profe. Sí. Hernández Barrera. Presente. Hernández Campos. Hernández Ramírez. Hernández Islas Juárez. Juárez Pérez. López Nájera. López Noriega. Presente, profe. Mendoza Hernández. Presente, profe. Meseño Hernández. Monsalvo González. Pineda. Presente. Prieto López. Ramírez de Rivera. Presente, profe. Reyes López. Presente. Sánchez Ángeles. Solís Álvarez. Urbano Pérez. Vargas Flores. Presente, profe. Vázquez García.
Vargas Flores. Vargas y Flores Vázquez. Sí, bien. Sí, entonces serían todos. Entonces, sí, entonces ustedes los pueden venir el lunes y el miércoles la otra mitad. Sí, entonces. Ok, profe, está bien. Sí, profe, gracias. Ok, profe. Nos Sí, vemos, hasta luego. profe. Hasta luego, profe, buen día. Dale, profe, hasta luego, que esté bien.